Hola, hola chicos, ¿cómo están? Me alegra saludarlos, estaba un poquito perdida por este medio, pero ya retomamos y tengo un contenido muy especial para ustedes el día de hoy. ¿Se imaginan cuál es? Bueno, les cuento. Vamos a empezar a hacer desarrollo de pantalón. Sí, como leyeron, un pantalón femenino básico. Entonces, para el día de hoy les enseñaré el patronaje de pantalón femenino básico para que lo puedan aplicar a cualquier talla que ustedes deseen. Como saben, siempre lo realizan una talla industrial, según el tallaje, pues que más comúnmente se ve en la industria. Pero ese patronaje ustedes lo podrán utilizar en la creación de pantalones para ustedes mismos. Entonces, algo importante es que se queden en el video, se suscriban para que tengan todas las notificaciones. Adicional a eso, le den like, le den compartir a este video y si tienen alguna duda no duden en dejarme en su comentario para que yo les pueda ayudar más adelante con el despegue de la misma. Entonces, quédense hasta el final del video, aprendan a patronar de forma fácil y rápida un pantalón básico femenino. Aquí estamos, quédense conmigo. Hola de nuevo chicos. Bueno, aquí ya tenemos nuestros implementos para desarrollar el patrón del pantalón básico femenino. Importante tener todas nuestras reglas. Vamos a usar 2 micropuntas de colores diferentes y hojas de papel. Para que tengamos en cuenta, en el patronaje del pantalón debemos tener las siguientes medidas. Vamos a hacerlo en una talla 10 y las medidas a tener en cuenta son contorno de cintura, en este caso son 68 centímetros, contorno de cadera, que son 96 centímetros. Vamos a tener en cuenta el ancho de la rodilla, el contorno total. En las tablas la medida que viene es de 20 centímetros, que sería la mitad, es decir que tenemos un contorno total de 40 centímetros, al igual que para la bota, que sería el contorno de 36 centímetros. En cuanto a las medidas verticales, vamos a tener en cuenta la altura de cadera de 18 centímetros y nuestro largo deseado de pantalón de 105 centímetros. Ya teniendo eso, entonces vamos a empezar el desarrollo de nuestra moldería. Marcando un rectángulo que va a ser del ancho 1/4 de contorno de cadera, en este caso serían 24 centímetros, por el total del largo del pantalón, que serían 105 centímetros. Entonces aquí ya tenemos nuestro rectángulo básico para iniciar. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a empezar a ubicar las líneas que son importantes para el desarrollo del pantalón, que en este caso es nuestra línea de cadera, nuestra línea de tiro y nuestra línea de rodilla. Entonces vamos a iniciar por la primera línea, que es la línea de cadera, y para eso vamos a partir desde la parte superior y vamos a bajar la medida de la altura de cadera, que son 18 centímetros. Y esa medida la escuadramos hasta el otro lado. Entonces, esta primera línea se llama línea de cadera. Después de esto, vamos a marcar nuestra línea de tiro. ¿Cómo hacemos para definir nuestra línea de tiro? Es decir, la mitad de la cadera, que vienen a ser 48 centímetros, la dividimos en 3, nos da un valor de 16 centímetros y como constante le vamos a sumar 7 centímetros, me da un total de 23 centímetros. Es decir, que la línea de tiro estaría a esa medida desde la parte inicial. Entonces no es que voy a adicionarla aquí a la línea de cadera, sino desde la parte inicial voy a medir esos 23. Y escuadro. Esta línea que escuadré la voy a prolongar un poco hacia la derecha porque ahorita la voy a necesitar para
adicionar el ancho de mi tiro. Entonces esta sería la línea de tiro. Ahora vamos a sacar nuestra línea de rodilla. ¿Y cómo lo hacemos? Desde la línea de tiro, es decir, la que acabo de hacer, la línea inferior se llama línea de bota. Entonces voy a tomar la medida que hay de la línea de tiro a la línea de bota. Y esa medida la voy a dividir en dos. Tengo 82 centímetros. Es decir que mi mitad serían 41 centímetros. Partiendo de esa mitad la voy a marcar. ...41 centímetros, y de esa mitad voy a subir, es decir, voy a marcar más arriba 5 centímetros. Es decir, 41 y 5 centímetros más arriba, entonces me voy 1, 2, 3, 4, 5, serían 36 centímetros. Y escuadro ese punto hacia el otro lado. Y esta vendría a ser mi línea de rodilla. Entonces vamos a hacer un repaso. La superior, pues que es donde inicia, sería la línea de cintura. Bueno, ahora vamos a continuar con el resto del pantalón. Vamos a marcar la medida del tiro, y para eso, por la línea que les dije que nos fuéramos prolongado, vamos a marcar un 20avo del contorno de cadera. Es decir, tomamos 96 centímetros, lo dividimos en 20 y nos da una medida de 4.8. Vamos a venir, lo vamos a prolongar desde aquí, desde este punto hasta la línea. Ese punto lo vamos a unir con sisómetro a la línea de cadera. De esta manera. Y ahí ya armamos nuestro tiro. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a marcar una línea muy importante para el patronaje de pantalón siempre, y es la línea de aplomo. Porque es importante, porque es la que nos va a permitir a nosotros poner el pantalón y formar el pantalón derecho. Entonces, ¿cómo definimos esa línea de aplomo? Vamos a venir por el ancho del tiro, es decir, desde aquí donde inicia hasta donde finaliza mi tiro, y vamos a tomar la medida. Entonces teníamos 24 centímetros, que era el ancho inicial, más 4.8, que le aumentamos, serían como tal 28.8. Vamos a hallar la mitad, y esa mitad va a ser el punto crucial para marcar nuestra línea de aplomo. Es decir, 14.4 centímetros. ¿Y qué vamos a hacer con esa línea? Con ese punto vamos a escuadrarlo perfectamente hacia arriba hasta la línea de cintura y hacia abajo hasta la línea de bota. Y aquí ya tenemos la famosa línea de aplomo. Ahora, por esa línea de aplomo vamos a marcar el ancho de la rodilla, es decir, en este punto de intersección donde se une línea de aplomo y línea de rodilla, vamos a marcar a cada lado un cuarto del contorno de rodilla, que les dije que el contorno era de 40, es decir, 10 centímetros. Vamos a marcarlos hacia cada lado. Así sería aquí damos exactamente ahí. Y en la bota vamos a hacer lo mismo. En la intersección de la línea de aplomo con la línea de bota, marcamos hacia cada lado un cuarto. Para este caso serían 9 centímetros. ¿Por qué? Porque mi contorno de bota es de 36. Entonces aquí marco los 9 y aquí marco los otros 9. Uno es en recta
con la línea de rodilla y el de acá con la línea de bota. Y hasta ahí vamos. Ahora, ¿qué voy a hacer? Con líneas de mi curva voy a unir el punto del tiro con este punto de la línea de rodilla para así formar la entrepierna de mi pantalón. Con la línea de curva de cadera, que es esta. Ahora con esta semicurva voy a unir mi línea de rodilla con la parte de la línea de cadera. Esto lo podemos unir en recta, lo podemos unir con la parte menos curva. Y ahora vamos a definir la cintura. Entonces, de esta parte que tenemos, voy a ubicar así, de este lado del rectángulo vamos a entrar 1 centímetro. Y ese nuevo centímetro lo voy a unir con mi línea de cadera, en donde uní mi tiro. Eso es para ajustar. Ven que aquí ya ajustamos. Y a partir de este nuevo punto voy a marcar mi medida de cintura. ¿Que cuánto sería en este caso? 1/4 del contorno de cintura, es decir, 17 centímetros. Importante, partiendo desde aquí, desde el que acabo de marcar. Entonces me vengo por la línea horizontal y marco los 17 centímetros completos. No vamos a agregarle pinza porque esta es la parte del delantero. Simplemente marcamos y con la regla vamos a unir a mi línea de cadera. Y aquí ya tengo mi delantero del pantalón, que por dónde sale, por este borde. Hasta abajo, volteo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Esto lo debo recortar para calcarlo y sacar el molde, ya que a partir de este también vamos a desarrollar el posterior. Bueno, ya teniendo el delantero, después de que lo hayamos calcado, en este caso lo voy a desarrollar aquí mismo, vamos a partir de ese para desarrollar el posterior. Entonces, ¿qué es importante para empezar a hacer el posterior? En las líneas de rodilla y de bota vamos a aumentar 2 centímetros a cada lado en la medida respectivamente. ¿Cómo así? Entonces aquí le voy a aumentar 2 centímetros sobre la línea de rodilla. En este caso lo voy a hacer con otro color, y 2 centímetros sobre la línea de bota, y así mismo hacia el otro lado. 2 centímetros en bota y 2 centímetros en rodilla. Y vuelvo a marcar las líneas, que ya esto sería mi posterior como tal. Ahora sobre el tiro. Aquí yo había dejado línea prolongada adicional. Si no la dejaron, la prolongan, esa misma línea de tiro horizontal la prolongan. Y vamos a anexar al tiro delantero, vamos a anexar la misma medida que ubicamos para marcar nuestro tiro, que era ¿cuánto? Un 20avo del contorno de cadera, es decir, 4.8 centímetros. Lo vamos a tomar a partir del tiro delantero, voy a aumentarle esos centímetros. Voy a hacer más o menos aquí. Ajusto entrepierna.
nuevamente. Y ajusto tiro. En este caso simplemente me voy a ir un poquito, pues para que el tiro siga por ese mismo lado, con esa misma curva, ¿cierto? Ahora, ¿qué voy a hacer? Vamos a ubicar la mitad entre donde inicia mi cintura hasta donde está la línea de plomo. Vamos a identificar la mitad de esa medida. En este caso tengo una medida de 8 centímetros aproximadamente. Vamos a marcar la mitad, que serían 4 centímetros. Y de esa mitad voy a unir con mi inicio de tiro. O sea, la línea de cadera donde me inicia el tiro, lo voy a unir. Y voy a extender la línea hacia arriba. Uní ese punto con el de la cadera y extendí la línea hacia arriba. ¿Cuántos centímetros le voy a extender hacia arriba? Lo voy a marcar 5 centímetros hacia arriba. Es decir, desde aquí la línea de cintura subo 5 centímetros, que vendría a ser aquí en este punto. Para hacer la nueva línea de cintura, mi línea de cintura la voy a extender. ¿Hacia dónde? Hacia la derecha, es decir, de forma prolongada, que simplemente vine y extendí mi línea de cintura anterior. Y ahora voy a ubicarme mi regla desde este punto a encontrarla con este punto. Y ahí es donde voy a determinar la medida de mi cintura, que para el caso del posterior es cuánto, el cuarto de contorno de cintura, que serían 17 centímetros, más la medida que vamos a dar para la pinza, que sería una pinza de 3 centímetros. Es decir, 17 centímetros, que es el cuarto de cintura, más 3 centímetros de pinza, me da un total de 20 centímetros. Entonces voy a venir desde la parte izquierda, desde la parte derecha hacia la izquierda, y voy a marcar 20 centímetros hasta donde se me intersecte exactamente con esta línea que prolongué, es decir, aproximadamente aquí, de derecha a izquierda. Por esa misma línea voy a marcar de forma inmediata la pinza. Entonces eran 20 centímetros, marco 10 centímetros, que sería la mitad de la pinza, y a cada lado 1.5, que sería cada lado de pinza. Ahí lo marqué. Y voy a armar la pinza. ¿Con qué profundidad? Con una profundidad de 11.5 centímetros. Teniendo en cuenta que mi centro de pinza debo ubicar mi escuadra por la línea de cintura, porque si no la pinza nos quedaría torcida. Y marco 11.5 centímetros, que sería mi vértice de pinza, y ahí vengo y cierro la pinza. Ahora voy a aumentar acá en la línea de cadera hacia la izquierda, voy a aumentar 3 centímetros, y ahí ya puedo ajustar mi nuevo contorno de cadera. Y la uno con mi nueva línea de rodilla. Y aquí ya tendría la parte posterior de mi pantalón, que es la marcación roja.
misma bota, nuevo tiro, cintura, la pinza y la nueva cadera. Y ahí he finalizado el patronaje de mi pantalón básico femenino en el delantero y en el posterior. ¿Qué debo hacer? Calcar. Aquí simplemente calcaría mi molde del delantero y calcaría mi molde del posterior. Debo tener en cuenta que cada una de estas piezas es 2 por talla y debo aumentar los centímetros de costura ya cuando haya calcado y haya recortado mi molde como tal para el proceso de confección. Entonces esto ha sido todo por hoy. Espero que sea muy claro el proceso y que puedan desarrollar los patronajes a la medida de cada uno de ustedes. Que tengan feliz día. Chao.